Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el podcast donde nos tomamos la ciberseguridad como si fuera ley. Bueno, pues soy Ringer y esta noche vamos a hablar del Esquema Nacional de Seguridad, es decir, el Real Decreto 311/2022. Entiendo perfectamente que el tema de esta noche puede parecer bastante coñazo, digámoslo con todas las letras. Porque a fin de cuentas hablar de leyes y todo eso pues suele ser una cosa bastante aburrida. Pero en este caso tenemos que tener en cuenta que lo importante de todo ello es que define un marco en el que podremos basarnos para asegurar nuestra empresa, nuestro negocio o en general nuestra casa, incluso si queremos llevarlo hasta el extremo. Igual es mucho llevar hasta el extremo, pero bueno. La idea básicamente es que el Esquema Nacional de Seguridad enseña o describe una serie de medidas que distintos organismos tienen que seguir para poder trabajar con la administración, la propia administración y además empresas privadas que quieran trabajar con ella. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de qué son y para qué valen las acreditaciones. Todo esto se basa en acreditar nuestra empresa. Vamos a ponernos en el caso de que somos una empresa que quiere trabajar con la administración. Pues en este caso, las acreditaciones de seguridad sirven para que la administración se fíe de nosotros y entienda que tienen a una empresa que es capaz de llevar a cabo medidas de seguridad y que no va a poner en riesgo la integridad de lo que tienen contratado con la administración. En general, eso es para lo que valen las acreditaciones, pero van un poco más allá, no solamente para garantizar la seguridad. También sirven para que, en caso de que haya algún problema, quede descrito exactamente qué es lo que tienen que hacer y cómo. Y más importante todavía, cadena de responsabilidades. Es decir, si algo ha ocurrido, determinar si ha sido por negligencia o porque simplemente había un fallo en el sistema. Eso es importantísimo. Pero muchísimo, no os imagináis hasta qué nivel. Bueno, pues ya que hemos visto esto, ahora vamos a ver qué diferencia hay entre certificación o acreditación. Es habitual que se utilicen los dos términos con mucha soltura y tienen diferencias. Aunque bueno, ya digo, aunque se utilicen indistintamente, pero hay diferencias entre ambos. La acreditación sirve para un sistema particular, una organización. Vamos a acreditar algo de tal manera que demostramos que seguimos una serie de procesos para garantizar la seguridad de una organización. Cada organización es distinta y tiene una aplicación diferente en sí de todas las medidas de seguridad y de cómo se va a llevar a cabo. Aunque la legislación sea la misma, pero la implementación de esas medidas de seguridad es distinta. Por ejemplo, no es lo mismo las medidas de seguridad que tiene que seguir una empresa que trabaja con alto secreto a nivel defensa que una empresa que simplemente proporciona zapatos para el Ministerio de Sanidad, por ejemplo. Son cosas completamente distintas, aunque todas tengan que estar acreditadas. Los niveles de acreditación son distintos, los requisitos de seguridad son completamente distintos y, por supuesto, la implementación de las medidas es completamente distinta. Sin embargo, la certificación es para un sistema, un producto, algo que se va a vender. Por ejemplo, yo tengo un equipo de radio y este equipo de radio yo certifico que es seguro. Entonces, este equipo de radio sufre una batería de pruebas para garantizar la seguridad, tiene un montón de documentación demostrando que el tipo de uso que tiene que ser, cómo se puede utilizar, todo, vamos, o sea, de cabo a rabo, desde qué se le puede enchufar, cómo se puede utilizar, todo. Entonces, con todas esas pruebas y esa demostración de la seguridad, toda la cadena de producción sobre ese mismo equipo se puede vender con ese sello de certificación, de manera que ya se puede implementar en cualquier sistema este equipo de radio. Hemos garantizado que nuestro equipo de radio es seguro, puede emitir comunicaciones cifradas a distancia y no hace falta que cada uno de los equipos que salga de la fábrica
le apliquemos un plan personalizado de seguridad. Son todos iguales. Eso es básicamente una certificación. Entonces, bueno, pues ahora que ya tenemos eso claro, vamos a hablar un poco de lo que habíamos dicho, del Esquema Nacional de Seguridad. En general, obliga a empresas que trabajan con la administración y a la propia administración. Y cuando hablamos de administración, hablamos desde pequeños ayuntamientos hasta la Administración General del Estado, o sea, los ministerios. Entonces, básicamente es una ley que describe absolutamente todos los procedimientos que tienen que llevarse a cabo. Estamos hablando de medidas organizativas, medidas físicas, de seguridad física, y medidas tecnológicas, de seguridad tecnológica. Lo describe absolutamente todo. Es decir, si coges esta ley y empiezas a aplicarla a tu empresa, como es debido, pues básicamente tienes una empresa lo más seguro que se puede desear. En general, aunque no vayas a trabajar con la administración. Entonces, en general, se basa en una serie de principios que vienen desglosados en la ley, así que los voy a leer tal cual vienen. Se basa en el principio de seguridad como proceso integral. Es decir, la seguridad afecta a toda la empresa, no afecta solamente al área de informática. Afecta desde a quién puede entrar en la empresa, seguridad física, cómo se tienen que guardar bajo llave las salas de servidores, por ejemplo, el acceso a datos, tanto físicos como electrónicos. En general engloba todo y engloba todo el personal, desde el agente de finanzas hasta el director general, hasta el bedel, por ejemplo. Es decir, el bedel no puede llevarse a su casa las llaves de la caja fuerte, por ejemplo, o las llaves de la sala de seguridad. Entonces, incluye a todo el mundo. Luego, la gestión de la seguridad la basa en riesgos. Eso lo que quiere decir es que vamos a orientar la seguridad de acuerdo a los riesgos a los que esté expuesto. Esto ya lo hemos comentado en el capítulo de riesgos. No es lo mismo tener, lo que hemos dicho antes, una empresa que se dedica a vender zapatos, en donde el mayor riesgo es que a lo mejor el suministrador no venga o pierda la base de datos de clientes porque le sufra un ciberataque, a una empresa que se dedica a trabajar con venta de misiles, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que es bastante autoexplicativo este epígrafe. Prevención, detección, respuesta y conservación. Es decir, todo esto, los que estoy leyendo son básicamente principios sacados de la certificación CISP. O sea, no están inventando la pólvora. Lo que se trata es que tenemos que prevenir los sucesos antes de que ocurran, ser capaces de detectarlos con suficiente tiempo para darnos capacidad de respuesta y conservar lo que tenemos en caso de que haya algún incidente. Es decir, lo que es el plan de respuesta ante incidentes y de continuidad del negocio. Existencia de líneas de defensa es otro de los principios, es decir, tenemos que ir definiendo, aunque no lo especifica como tal, pero básicamente, tal como lo describe, es una defensa en profundidad, del cual también habló Guillermo en otro de los podcasts. Vigilancia continua. Esto no es estático, no es que simplemente digamos ya lo he implementado y tan amigos, ya he terminado mi trabajo. Hay que estar continuamente revisando los riesgos, revisando la seguridad de la empresa. Es un proceso que se extiende en el tiempo. Lo cual nos lleva a la reevaluación periódica, es decir, tenemos que seguir auditorías periódicamente también. No basta simplemente con que digamos, hemos aplicado eso y además estamos pendientes continuamente de cómo va la cosa, sino que además tenemos que hacer auditorías periódicas. Y por último, la diferenciación de responsabilidades. Es una cosa importantísima, pero importantísima que en general no se tiene en cuenta. Los roles de cada cual. Yo lo que no puedo es si tengo a un responsable de seguridad, ir a pedirle al responsable de otra área, si por ejemplo, no sé, puedo acceder a la sala de servidores y enchufar un pendrive, aunque sea el jefe de IT. El jefe de IT es el responsable de garantizar que el sistema funciona, pero no es el responsable de la seguridad le corresponde a otra persona.
Eso es una cosa muy importante que por lo general se confunde. Y esto lo quiero mencionar. El jefe de informática o la sección de informática en general tiene una serie de necesidades. Necesidades de que el sistema funcione lo mejor posible, lo más rápido posible y con los menos problemas. Es decir, si le viene el director general y dice necesito que ahora mismo haya no sé qué, el de informática su trabajo es proporcionarlo inmediatamente. Sin embargo, el rol de seguridad es justo el contrario, entre comillas. Su trabajo consiste en hacer que las cosas salgan con seguridad. Su prioridad no es el tiempo, su prioridad es la seguridad y reducir los riesgos. Entonces, ¿se puede llegar a un acuerdo? Se tiene que llegar a un acuerdo, por supuesto. Pero lo que no se puede hacer es lo que ocurre muy habitualmente, que es que el jefe de informática sea además el jefe de seguridad, puesto que tiene distintos intereses en la mano. O se dedica a hacer que todo salga lo más rápido posible y lo mejor posible, o se dedica a hacer que todo salga con la mayor seguridad posible. Y eso por experiencia os digo que es muy complicado de conseguir. Tiene que estar muy concienciada esta persona como para que eso ocurra. Y por lo general lo que se suele sacrificar es la seguridad. Bueno, pasamos al siguiente apartado. Determinación del nivel de seguridad. La ley habla de cómo se determinan los niveles de seguridad y para eso lo primero que dice es que tenemos que distinguir distintas dimensiones de seguridad. Es decir, estamos hablando de las típicas, la tríada CIS, solo que le meten dos más. Estamos hablando de confidencialidad, integridad, disponibilidad y estas dos que no están en la tríada, trazabilidad y autenticidad. Entonces, estas 5 dimensiones, cada una de ellas va a tener un nivel alto, medio o bajo de seguridad de acuerdo con el riesgo al que estén expuestas y sobre todo al impacto que tengan los incidentes de seguridad sobre ellas. Entonces, una vez hemos categorizado cada uno de los niveles de seguridad requeridos para cada una de esas dimensiones, se saca la categoría de la empresa, la categoría de seguridad de la empresa o de la organización, que puede ser alta, media o básica, dependiendo de si el nivel de seguridad el máximo nivel de seguridad de cualquiera de las dimensiones es alto, medio o bajo. Es decir, nos vamos a ir al máximo de lo que haya. Dependiendo de estas categorías, que sea alta, media o básica, pues nos viene una tabla bastante exhaustiva, con muchísimas medidas de seguridad que tenemos que aplicar, unas obligatorias, otras recomendadas y bueno, la verdad es que la forma de aplicación de las normas es un tanto compleja para explicarlo en un podcast. Hay distintos supuestos, varios casos, medidas de refuerzo, medidas obligatorias, pero bueno, en general que sepáis que hay muchas medidas para aplicar. La selección de medidas de seguridad se basa en identificar primero los activos. Es decir, primero tenemos que saber qué es lo que hago en mi empresa, qué es importante para mi empresa. Y los activos está interpretado desde el punto de vista de la filosofía Magritte, es decir, lo que hace el programa Pilar del que ya os hablé en alguna ocasión. Identificar activos. Un activo es todo lo que le dé valor a la empresa, bien sea abstracto, bien sea físico. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un radar, uno de los activos de mi empresa es proporcionar trazas radar a otro organismo. Entonces esto, algo físico como tal no es. Es un concepto más abstracto que físico. Estamos identificando lo que le da valor a mi empresa. Este es uno de los activos esenciales. Y luego tendremos activos de soporte, que los activos de soporte son el radar en sí, los ordenadores de apoyo, la red del sistema, las licencias de software y todo eso son cosas que proporcionan el soporte a la actividad principal de mi negocio, que es producir trazas radar para el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Pues es el primer paso.
Luego tenemos que determinar las dimensiones que habíamos hablado antes. La integridad, confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad. Y sobre cada una de ellas le asignamos un nivel de seguridad, alto, medio, bajo, y sobre el máximo de ellos nos quedamos con la categoría de nuestra empresa, que es sobre la que tendremos que aplicar las medidas de seguridad. Si resulta que en una de las áreas, por la razón que sea, el nivel es alto, en confidencialidad, por ejemplo, en un hospital. En un hospital tenemos datos de pacientes, la confidencialidad es una prioridad número uno. Pues entonces, a nivel de confidencialidad, ya estamos entrando en el nivel alto, con lo cual la categoría es alta por defecto. Una vez ya conocemos la categoría final de mi organización, tenemos que ir a seleccionar las medidas. En la tabla de lo que os había hablado antes hay una serie de medidas, o sea, está separada en medidas para categoría baja, categoría media o categoría alta. Y nosotros tendremos que ir a la columna que nos corresponda para nuestra organización. De todas formas, el CCN, el Centro Criptológico Nacional, proporciona unas guías llamadas STIC, S-T-I-C, donde vienen detalles de cómo cumplir todas esas medidas de seguridad, cómo aplicarlas y todo lo demás. La verdad es que está muy muy bien. Incluso si queréis hacerlo para una pequeña empresa, aunque no queráis hacer una acreditación completa de todo el sistema, pero yo creo que viene bastante bien porque vienen medidas de seguridad para garantizar la seguridad de tu negocio. Vamos. Pues bueno, una vez tenemos todo eso, pasamos al resto de lo que es la normativa. Uno de los puntos más importantes que tiene es la estructura de la organización. Estamos hablando de cómo organizamos dentro de la empresa la seguridad. Lo que habíamos dicho antes, que la seguridad tiene que formar parte integral de la empresa, pues es exactamente a lo que nos vamos a referir ahora. Tenemos que definir una política de seguridad, que básicamente es un documento donde explica qué hace la organización, a qué se dedica. Lo que habíamos dicho antes, pues mi organización me proporciona trazas radar para el Ministerio de Defensa, porque tenemos un radar fantástico y maravilloso, y tiene que ser lo más seguro posible. Las leyes aplicables, lo que habíamos dicho antes, en el caso del hospital, pues la ley de protección de datos es una ley primordial. Estamos hablando de seguridad, no lo olvidéis, es decir, obviamente un hospital tendrá que seguir muchísimas más leyes, pero en particular sobre las de seguridad, en este caso, en temas de confidencialidad, la ley de protección de datos. Otro de los puntos que tiene que hacer referencia a la política de seguridad es los roles de seguridad. Lo que había dicho antes, ¿quién es el responsable de seguridad? ¿Quién autoriza los riesgos? ¿Quién se encarga? Por ejemplo, imaginaos, en un momento determinado, es posible que necesitemos enchufar un pendrive en una de las máquinas porque hay que sacar datos y no estaba contemplado en la política de seguridad o en ninguna de las medidas o procedimientos de seguridad. Bueno, pues alguien tiene que asumir el riesgo de que eso se pueda hacer para poder seguir adelante con el negocio. Pues esa persona tiene que estar claramente identificada. No puede ser el jefe de informática, no puede ser el jefe de la sección a la que pertenezcan los datos. Tiene que ser una persona que se encargue de evaluar los riesgos de seguridad y asuma ese riesgo. Entonces, eso tiene que estar muy categorizado. Tiene que haber una persona que es el máximo responsable de seguridad de la empresa. Esta persona es el garante de que todo se vaya a cumplir. Por ejemplo, el jefe de seguridad a bajo nivel, el que se encarga de ir detrás de las máquinas asegurándose de que todo eso está correctamente implementado, de hacer las auditorías de seguridad, es un mando intermedio. Necesitamos a una persona que esté por encima, de manera que incluso si el director general comete una infracción de seguridad, evidentemente este mando intermedio no puede ir a ponerle una sanción al director general. Tiene que ser una persona que esté o el director general o alguien al mismo nivel que el director general para aplicar sanciones y para garantizar que se cumple la política de seguridad. Hasta ese nivel tenemos que implicarnos. Y eso desde arriba hasta abajo, es decir, hay mandos intermedios en la seguridad, hay, bueno, es toda una estructura, eso tiene que estar definido. ¿Cuáles son los roles y todo eso? Lo dejaremos para otro episodio porque es bastante más complejo. Luego también debe haber directrices sobre qué documentación de seguridad
se va a emitir y cómo se va a emitir. Todo lo que son los procedimientos de seguridad tienen que estar descritos. No tienen que ser parte de la política de seguridad. Perdón. No tienen que ser parte de la política de seguridad esos documentos, pero sí que tienen que estar reflejados que esos documentos existen en la política de seguridad. Y estamos hablando, por ejemplo, de las SecOps, las famosas SecOps, procedimientos operativos de seguridad. Básicamente eso es la Biblia de la seguridad. Dice qué es lo que puede hacer cada persona y qué no. Por ejemplo, si en la empresa no está permitido que se enchufen pendrives en cualquier ordenador, eso tiene que estar reflejado en las SecOps. Y no solamente eso, sino que además tiene que decir cuáles son las consecuencias de violar las medidas de seguridad. Y además tiene que decir quién es el responsable de que eso ocurra. En caso de que además haya algún incidente de seguridad en las SecOps, tiene que definir claramente quién va a tomar cartas en el asunto. Es un documento muy completo. Aparte de eso, tiene que haber un documento de riesgos donde se analizan todos y cada uno de los riesgos de la empresa a los que está expuesta la empresa. ¿Y eso por qué? Pues porque evidentemente, también lo hablamos en el capítulo de riesgos, no es lo mismo el riesgo de una empresa de zapatos que el riesgo de una empresa que fabrica misiles. Los riesgos a los que están expuestos cada uno de ellos es distinto. Pero incluso en la empresa que fabrica misiles, no es lo mismo, digamos, lo que es el software que controla los misiles, la seguridad de esos datos, la seguridad de ese software, no es lo mismo eso que, por ejemplo, un documento, o sea, un ordenador de administración donde simplemente haya un listado del personal de la empresa. Son cosas completamente distintas a nivel de seguridad y a nivel de riesgo. Aunque las dos cosas sean malas, pero en caso de que alguien se infiltre dentro del ordenador de administración, no tiene las mismas consecuencias que alguien que se infiltre en un ordenador de alta seguridad. Luego también tiene que estar descrito otro documento, tiene que haber otro documento donde se describa la arquitectura de seguridad. Este documento va a definir cómo está estructurada nuestra empresa en temas de redes, en temas de dónde ponemos un firewall, dónde está puesto, por ejemplo, un port blocker para que no se puedan acceder a los datos, dónde se monta el tape backup. Todo eso tiene que estar descrito en algún sitio, si eso existe, y además cómo está implementado. Obsolescencia de las medidas de seguridad. Tiene que haber otro documento donde describa qué es lo que ocurre cuando los productos se quedan obsoletos. Por ejemplo, cada cuánto tenemos que cambiar las licencias de Windows. Tiene que haber un documento en el que digan las licencias van a expirar en tal fecha y tenemos que renovarlas. O, por ejemplo, otro documento, ese mismo documento tiene que reflejar en qué fecha es el end of life del soporte de, en este caso, el mismo caso, de Windows 10. No ya cuando caduca la licencia que yo he comprado, que a lo mejor tengo que renovarla periódicamente, por ejemplo, de la del Office 365, sino además cuándo me quedo sin soporte de seguridad. Eso tiene que venir en ese documento. Otro documento de control de acceso e identificación, es decir, quién entra en la empresa, quién está autorizado a entrar en la empresa y de qué manera puede entrar. Es decir, son bastantes cosas. Bueno, de documentos también tendremos que hablar en otro momento porque es muy, muy largo. Pero bueno, el siguiente punto son las auditorías. Explicaré más adelante sobre el tema de auditorías. O sea, sobre el tema de auditorías no, sobre el tema de cómo se acredita la empresa. Habíamos dicho antes que había distintas categorías de seguridad para la empresa, básica, media o alta. Pues bueno, en el caso de una categoría básica de seguridad, no hace falta auditoría. La propia empresa hace una autoevaluación que tiene que estar documentada, ¿eh? O sea, el hecho de que no haga falta auditoría no quiere decir que no quede reflejado en ningún sitio. Hace una autoevaluación que el propio responsable de seguridad
firma, revisa, firma y la manda a quien corresponda. Ahora veremos dónde. Sin embargo, para categorías medias o altas, efectivamente el CCN o el órgano responsable está obligado a hacer una auditoría periódica o, bueno, está obligado o está reflejado que se deben realizar auditorías periódicas. Pero ya veremos que el personal asignado a estos organismos es ridículo comparado con la cantidad de empresas y de organizaciones que requieren todo esto. El siguiente punto son los incidentes de seguridad. En caso de que haya un incidente de seguridad, y este es un punto importantísimo de la ley, si es la propia administración la que ha incurrido en un incidente de seguridad, el órgano responsable de investigarlo es el Centro Criptológico Nacional, el CCN CERT, Computer Emergency Response Team. Es lo que quiere decir el CCN CERT, no tiene nada que ver con certificaciones. Eso es para la administración en general. Si estamos hablando de defensa, o sea, lo que es la administración, pero en el sector de defensa, o alguna empresa que trabaja con defensa, el organismo es el ESPDEF-CERT. CERT también son las mismas siglas de antes, y el ESPDEF, no viene acrónimo, el acrónimo no viene como tal, o sea que es el nombre simplemente que se le da. Pero bueno, en general pertenece al mando conjunto del ciberespacio. Y por último, si estamos hablando del sector privado que trabaja con la administración, estamos hablando del INCIBE-CERT, del Instituto de Ciberseguridad Computer Emergency Response Team. Bueno, entonces ahora, ¿cómo acreditamos el cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad? Bueno, pues el Esquema Nacional de Seguridad exige que cada entidad demuestre su conformidad con la ley. Entonces, todo eso lo tiene que hacer mediante una declaración de aplicabilidad y una auditoría. Si el sistema es de nivel bajo, pues no hace falta la auditoría, basta con una autoevaluación documentada, como ya he dicho antes. Pero si es de nivel medio o alto, la certificación debe ser emitida por una entidad acreditada por ENAC, como por ejemplo AENOR o A+, pero que siga las guías del Centro Criptológico Nacional. Como ya he dicho antes, el CCN publica las guías CCN STIC, que es básicamente la referencia obligatoria para todo esto. Entonces ahora ya viene la siguiente parte. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Bueno, pues aquí está la trampa. El Esquema Nacional de Seguridad, esta ley no tiene régimen sancionador directo, es decir, no va a imponer multas, pero indirectamente su incumplimiento sí que tiene consecuencias legales. Por ejemplo, en contratos públicos, si una empresa no cumple con el Esquema Nacional de Seguridad, puede ser excluida de licitaciones o que se resuelva el contrato. Por otro lado, en temas, por ejemplo, de auditorías de protección de datos, la Agencia Española de Protección de Datos puede considerar que si se incumple el Esquema Nacional de Seguridad, puede ser una violación del principio de seguridad del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, volveríamos a lo mismo. La Agencia Española de Protección de Datos sí que tiene carácter sancionador. Pero bueno, esto es un caso muy particular. Tendría que ser por protección de datos, no por otra cosa. Pero ya ahora vamos aquí a abrir el melón que tenemos que abrir. ¿Por qué no se cumple? Porque si es obligatoria para la administración, estamos diciendo que para la administración hace lo que le da la gana, pero las empresas que trabajan con ella son las que pueden llevar consecuencias. Bueno, pues las cosas son así. En el caso de la administración es básicamente por falta de medios y porque actualizar todos los sistemas es costosísimo. Entonces, tirando lo que tienen. No lo justifico porque el presupuesto tiene que estar ahí para cosas importantes, pero es básicamente lo que hay. Luego, como habíamos dicho antes, el CCN no tiene capacidad de sancionar a nadie. Entonces, pues bueno, mientras no haya ningún problema, las administraciones siguen haciendo lo mismo. En el momento en que a las administraciones les cueste más dinero el salir adelante de un ciberataque
o que el CCN les ponga una multa por no haber hecho bien su trabajo, o que incluso rueden cabezas, como ya veremos más adelante que va a ocurrir en breve, pues entonces la cosa va a cambiar, desde luego. Y luego, por último, todo esto desde mi punto de vista de por qué no se cumple, pero yo creo que hay un desfase brutal de velocidades. La burocracia es muchísimo más lenta que las amenazas. Van a velocidades completamente distintas. Entre que se aprueba un presupuesto, se hace la compra, se designa una organización, responsables y se hace todo esto, pasan años. Y para cuando se ha terminado de aprobar todo el presupuesto y todo lo demás, los sistemas han cambiado completamente y hay que empezar otra vez de cero. O sea que eso es lo que ocurre. La burocracia es muchísimo más lenta que las amenazas. Así que bueno, pues ahora tenemos la segunda parte. ¿Cuánto tiempo tiene la administración para cumplir? Bueno, pues sobre el papel tenían desde el 2 de mayo del 22. O sea, 2 años desde que se emitió desde que se aprobó, salió un boletín oficial del Estado, el Esquema Nacional de Seguridad. Ahora, ¿cuál es la realidad? Bueno, pues vamos a ver. Sobre el papel, menos del 50% de las administraciones locales cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad. Y en la administración general estamos hablando del 80%. O sea que, bueno, está mejor, pero bueno, lo que ocurre también es que muchas de las administraciones tienen la política aprobada, pero no han sufrido auditorías o incluso lo hicieron en su momento, pero no han renovado la acreditación. Recordemos que todo esto, el Esquema Nacional de Seguridad, se basa en una ley del año 2010 que ya existía, que también era de obligado cumplimiento. Entonces, no es que se pase a partir de esa fecha de 0 a 100. Han tenido 2 años ya, desde el 2010, para irla implementando. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Pues la normativa europea, la NIS 2, sí que tiene carácter sancionador y está ya aprobada desde el año 2024. Entonces, en este caso, por ejemplo, los CIS Security Officers, los oficiales de seguridad del CIS, tendrán que rendir cuentas ante el INCIBE o el CCN en caso de que haya algún incidente de seguridad. Y es más, los incidentes graves deben reportarlos antes de 24 horas, o si no se les cae el pelo. Es decir, básicamente el NIS 2 es un esquema nacional de seguridad, pero con dientes. Ya por fin lo que hacía falta. Ahora, ¿dónde está la trampa? Pues que la entrada en vigor todavía no está legislada. Aunque la Unión Europea dijo que era de obligado cumplimiento, pero cada nación la pone o la implementa bajo sus propias leyes. Tiene que definir el marco en el que entra en vigor. Y en España, pues se ha pedido una moratoria para aplicarla, con lo cual todavía no está, la entrada en vigor no está legislada todavía. Se espera a primeros de 2026, pero bueno, ya veremos. Bueno, pues nada, este podcast me ha quedado un poco más largo de lo habitual. Además, lo que he hecho en este caso es que, a diferencia de los podcasts anteriores, básicamente el problema que tengo es que me cuesta muchísimo improvisar. Entonces, intenté en alguna ocasión con un guión muy básico, o sea, una presentación en PowerPoint, y al final me dejaba un montón de cosas por decir. En este, la verdad es que me ha quedado más largo de lo que pensaba, o sea que todavía no soy capaz de calibrarme, pero bueno, la verdad es que yo creo que me quedó un poco más natural, porque los otros lo que estaba haciendo era que me escribía el guión a mano, perdía muchas horas en escribir el guión y la verdad es que era un dolor. Esto lo he escrito muchísimo más rápido y bueno, creo que queda un poco mejor. Lo que pasa que también es verdad que titubeo mucho, porque bueno, al final el tener que andar improvisando sobre un guión que tienes, pues es más, sobre un guión no, sobre un esqueleto que tienes, es mucho más complicado. Aunque bueno, en este caso me apoyé sobre la ley, o sea que el esqueleto de todo esto ya me venía dado, pero bueno, el irlo vistiendo pues cuesta más trabajo en directo. Pues nada más, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.